Abrir sus Biblias en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y vamos a leer los versículos 15 al 20. Y si tu hermano peca, o como dice la Reina Valera del 60, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, o el publicano, como dice también la Reina Valera. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a orar. Señor nuestro, nos acercamos con reverencia delante de ti en esta mañana. Y queremos suplicarte, Padre, que tú bendigas la predicación de tu palabra. Señor, nosotros creemos en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo que inspiró tu palabra, y nosotros creemos en el poder de tu Espíritu Santo para transformarnos a través de tu palabra. Y nosotros te rogamos ahora, Señor, que tú obres en una forma poderosa mientras exponemos este texto, y que tú suplas por mucho lo que al predicador le falta. Predicar es un acto de adoración. El que predica te está adorando mientras expone tu palabra. El que escucha te está adorando mientras recibe tu palabra con fe, como cantamos hace un momento, con sumisión de espíritu. Permítenos, oh Señor, que podamos seguirte adorando mientras tu palabra es predicada, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hay dos pasajes en el Evangelio, en los Evangelios, en los que el Señor Jesucristo incluyó una instrucción particular a sus discípulos acerca del tema de la iglesia. El primero de esos pasajes se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 18. Es un pasaje muy conocido cuando Cristo le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y luego el Señor pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, eso no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y es allí donde Cristo promete: yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y es obvio que se está refiriendo a su iglesia universal, es decir, al conjunto de creyentes en Cristo a través de toda la historia y en todo lugar del planeta. Esa iglesia está formada por todos aquellos que, al igual que Pedro, confiesan a Jesús como el Cristo, como el Mesías anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre para morir en una cruz por nuestros pecados. Esa iglesia universal está compuesta por todos aquellos que confiesan esa verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. El otro pasaje en el que Jesús habla de la iglesia es el que vamos a estudiar en la mañana de hoy, Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Y allí el Señor habla de su iglesia no como una comunidad
universal, sino como una comunidad particular, como una comunidad específica de personas que se han comprometido a cuidarse unos a otros y a dejarse cuidar. Hermanos, esto es tan importante que yo lo voy a repetir otra vez. La iglesia de la que Jesús habla en Mateo 18 es una iglesia local, compuesta por un grupo de personas específicas, como las que hay aquí hoy en la mañana, que se han comprometido a cuidarse unos a otros y a dejarse cuidar por otros. De manera, mis hermanos, que todo aquel que dice pertenecer a la Iglesia Universal debe hacerlo evidente viniendo a formar parte de una iglesia local donde él se está comprometiendo a velar por la vida espiritual de los demás creyentes que forman parte de ese cuerpo, y al mismo tiempo está dando su autorización para que los demás creyentes cuiden de él, aplicando aún la disciplina eclesiástica si fuere necesaria, como Cristo nos enseña en este pasaje. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra disciplina, y este pasaje habla de la disciplina eclesiástica, la imagen que viene a nuestras mentes es la de autoritarismo, rudeza, falta de respeto por la privacidad, santurronería, hipercriticismo, legalismo. Pero mis hermanos, es obvio que Jesús no ve la disciplina de esa manera. En el segundo pasaje de los evangelios en el que Jesús habla de su iglesia, menciona la disciplina como un elemento indispensable de toda iglesia local y como una manifestación de amor. Como una manifestación de amor. Es por eso que hemos titulado el mensaje de esta mañana: disciplina y amor en la iglesia. Aunque muchos presuponen que el amor y la disciplina son como el agua y el aceite, que no pueden mezclarse entre sí, la Biblia más bien presupone que donde no hay disciplina tampoco hay amor. No puede haber amor sin disciplina. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice que el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece. Claro que uno no lo ve de esa manera. El padre dice: ay, me da tanta pena el niño. Pero en realidad lo que ese padre está haciendo en la práctica es aborrecer a su hijo, porque no le importa que el niño está creando hábitos de conductas que en el día de mañana le van a hacer daño. Así que el padre que no disciplina a su hijo en un sentido práctico lo está aborreciendo. Pero escuchen, el que lo ama, dice Proverbios, lo disciplina con diligencia. El que lo ama lo disciplina. No es que lo maltrata, no es que abusa de él, es que lo disciplina, incluyendo el uso moderado del castigo físico cuando fuere necesario. Es parte del amor de los padres disciplinar a los hijos. ¿Y saben, mis hermanos, cuál es el máximo ejemplo de este principio? Dios el Padre. En Hebreos, capítulo 12, el autor cita Proverbios y nos dice: no debemos menospreciar la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Cuando somos disciplinados por Dios, es que Él nos está tratando como hijos, dice el autor de la carta a los Hebreos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Él lo da por sentado. Pero si estás sin disciplina, dice el autor, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces somos hijos ilegítimos, no hijos verdaderos. O sea, un padre que no disciplina a su hijo lo está tratando como un bastardo, dice el autor. La disciplina y el amor
van de la mano, una al lado de la otra, tanto en nuestra relación con Dios como nuestro Padre que está en los cielos, como en la familia y en la iglesia. Amor y disciplina. Y hay al menos 5 elementos en este pasaje que están relacionados con la disciplina en la iglesia y que nos van a ayudar a entender mejor de qué se trata la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y si ustedes se han dado cuenta, hermanos, este es un tema que hemos estado construyendo poco a poco desde que comenzamos esta serie. Porque esta pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? La hemos estado contestando en todos los sermones. Entonces, este pasaje nos va a ayudar a entender mejor de qué se trata la iglesia, de qué se trata la membresía de la iglesia, cuál es la función de la iglesia. Y el primero de estos elementos es la relación filial que existe entre los miembros de la iglesia y que hace obligatoria la disciplina en la iglesia. El primer elemento que nosotros encontramos en este pasaje es la relación filial que existe entre los miembros de la iglesia. Somos una familia y eso hace obligatoria la aplicación de la disciplina en la iglesia. Noten una vez más el versículo 15 de Mateo 18. Y si tu hermano peca, la Reina Valera, como ya les decía, dice: si tu hermano peca contra ti. Y por el contexto, en este caso, me parece que la Reina Valera es la mejor traducción. Porque si ustedes notan, inmediatamente después, en el versículo 21, el apóstol Pedro le pregunta a Jesús: ¿y cuántas veces debo perdonar al hermano que peque contra mí? Eso es lo que Pedro tenía en mente. ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7? Ese día Pedro se levantó generoso. Porque los judíos decían: tú puedes perdonar a tu hermano hasta 3 veces. La cuarta ya resuelve. Y Pedro pensó: bueno, 3 por 2 más 1. Wow, él estaba súper generoso. ¿Hasta 7, Señor? No, hasta 70 veces 7. Pero la idea es, probablemente Pedro se quedó marcado por esto que el Señor Jesucristo está diciendo: si tu hermano peca contra ti. Ahora, esta distinción en realidad no tiene mucha importancia, hermanos, porque la Biblia habla en otros lugares del deber que nosotros tenemos de amonestar a un hermano que ha pecado, aunque no sea contra ti. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos el deber de amonestarnos, de corregirnos unos a otros, aunque el pecado que esa persona cometió no me afecte a mí a nivel personal, por la sencilla razón de que es nuestro hermano el que ha pecado. ¿Ven el punto? Si tu hermano peca, la relación filial que tenemos en Cristo no permite que actuemos con indiferencia cuando vemos a uno de los nuestros coqueteando con el pecado, cuando vemos a uno de los nuestros poniendo en peligro su salud espiritual. Hermanos, piensen en la categoría de una familia. De hecho, vean el contexto inmediato de este pasaje en el versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿Qué hace ese hombre? ¿Acaso no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Y ahora escuchen: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Y es ahí inmediatamente que Jesús dice: si tu hermano peca. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el dueño de las ovejas? ¿Quién es el que no quiere que una sola oveja se pierda? Dios. Ahora, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos aquí en la tierra?
Involucrarnos cuando vemos que una oveja se ha descarriado. Mis hermanos, cada oveja de Cristo es infinitamente valiosa a los ojos de Dios, porque el Señor dio su vida por cada una de ellas. Versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, muriendo por nosotros en la cruz. De manera, mis hermanos, que si algún miembro de la iglesia está tratando su pecado con ligereza, los demás tienen el deber de hacerle ver el peligro en que está. Porque esa ligereza, esa falta de arrepentimiento, ese coqueteo con el pecado, puede ser un indicativo de que esa persona en realidad no conoce al Señor, de que va camino al infierno, siendo miembro de la iglesia. Vean el versículo 8. Y si tu hermano o tu pie te es ocasión de caer, Jesús está hablando aquí con sus discípulos. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Ese es el peligro que hay aquí. Que una persona que dice ser miembro de la iglesia está coqueteando con el pecado, está siendo indiferente con su pecado, y en realidad está mostrando que a pesar de ser miembro de la iglesia, va camino al infierno. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí es que el problema no es si pecó contra ti o no fue contra ti, es que fue tu hermano el que pecó. Si tu hermano peca contra ti, esa persona es un miembro de la iglesia, y por lo tanto, hasta que se demuestre lo contrario, debemos tratarlo como alguien que pertenece a la familia de la fe. Él es todavía, hasta que se vea que no es así, él es uno de esos pequeñitos. El Padre no quiere que se pierda ninguno de esos pequeñitos, porque en Cristo dio su vida en la cruz. Vamos a pensar por un momento en la familia Pérez. Y no es ningún Pérez aquí, yo me refiero a un Pérez cualquiera. La familia Pérez, vamos a decir Juan y María. Ellos tienen 7 hijos, son 9. Y todos los días puntualmente a las 7 de la noche se reúnen en la mesa a cenar. Pero resulta que un día falta Alejandro y ninguno de los miembros de la familia sabe dónde está. Y pasan los días y Alejandro sigue desaparecido. ¿Cómo se supone que deberían reaccionar los miembros de esa familia? Ustedes se imaginan al padre diciendo: oye, falta Alejandro, pero total me quedan 6. De 7 a 6, ¿cuál es la diferencia? Los padres normales, ¿verdad que no reaccionan así? No, por supuesto que no. Ninguna persona en su sano juicio se queda tranquilo cuando desaparece un miembro de la familia. Y esa es precisamente la ilustración del Señor. Si un hombre pierde una oveja de un rebaño de 100, ¿qué hace ese hombre? Deja las 99 y va en busca de la oveja que se ha descarriado. ¿Cuánto más cuando se trata de un miembro de la familia? Pero hermanos, a veces nosotros hacemos, ¿verdad? Como hace esta familia rara. Bueno, se fue uno, pero quedamos como 600. No, es que no es la voluntad del Padre, no es la voluntad del Padre que se pierda uno. ¿Y saben quién es que tiene la responsabilidad de buscarlo? ¿O el pastor? No, hermanos, noten que Jesús está asignando la responsabilidad de buscar la oveja descarriada a toda la iglesia. Sí, claro, el pastor, si es un pastor fiel, está llamado a hacer ese trabajo, pero Jesús espera que todos los miembros de la iglesia se involucren en esa tarea. Si tu hermano peca, sea pastor o no sea pastor, si tu hermano pecó, ve.
Ve, sal a buscarlo. Como dice el comentarista William Hendrickson, todo seguidor del Señor debiera dedicarse a hallar la oveja que se ha descarriado a fin de llevarla de regreso al redil. Si tu hermano ha pecado, ve, sal a buscarlo. Somos miembros de la misma familia y por lo tanto no podemos permanecer indiferentes cuando uno solo de los nuestros está en peligro. Lo segundo que nosotros vemos en este pasaje es el proceso que debemos seguir para rescatar a esa persona. Y hay varias etapas aquí, varios pasos. En primer lugar, dice el Señor en el versículo 15, repréndelo a solas. Repréndelo a solas, en privado. Muéstrale en privado lo que ha hecho mal. Y al hacerlo, no olvidemos lo que Pablo dice en el texto de Gálatas que leímos hace un momento. Dice: vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es por eso que Cristo le dice a sus discípulos: nosotros debemos lavarnos los pies los unos a los otros, pero al hacerlo, hermano, no lo hagas con ácido de batería ni con agua hirviendo. Es con un espíritu de mansedumbre y aún en humildad, dice Pablo, considerándote a ti mismo. No vayas como un juez con un espíritu de superioridad. Yo no sé cómo es posible que un miembro de la iglesia se vista de esa manera, porque yo soy la santidad personificada. No vayas con ese espíritu. Es con un espíritu de mansedumbre. No como un juez que va a condenar al hermano, sino como alguien que lo ama y lo quiere rescatar, lo quiere hacer recapacitar. Y lo mismo vemos en Romanos capítulo 15, versículo 14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo también estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. ¿Ven el punto, hermanos? Con bondad, deseando sinceramente el bienestar espiritual de tu hermano. Ahora, ¿qué pasa si el hermano no escucha la reprensión? Tú fuiste a solas y el hermano no te oyó. Bueno, dice Cristo: lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Versículo 16. Y me maravilla, hermanos, la sabiduría de nuestro Señor. La sabiduría de nuestro Señor. No corras ahora a decirlo a otros en la iglesia. No, ve con uno o dos. Ve con uno o dos. Y yo creo que la razón que está detrás de esta medida, hay varias cosas aquí. Yo creo que lo primero es que esos uno o dos pueden ayudarte a determinar si en verdad estamos ante un caso que amerita una reprensión. Porque es posible que tú vas y hablas a solas con un hermano porque crees que ha pecado. Él no te hace caso, te dice: mira, de verdad yo no lo veo como tú lo ves. Y luego tú buscas a otro en la iglesia para que vaya a hablar con este hermano o a dos. Y estos testigos te hacen ver que en realidad es una diferencia de criterio, que tal vez no fue pecado, pero puede ser que sí, que hubo un pecado involucrado. Y ahora tú vienes con dos o tres a tratar con este hermano en amor. Y puede ser que Dios use esto para hacerle ver su condición y sea movido al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa si todavía rehúsa escuchar a estos dos o tres? Bueno, entonces tenemos que llegar al siguiente paso. Y por eso Cristo dice: para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora vamos a necesitar a estos testigos en el siguiente paso, versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Noten que el propósito de esta etapa pública
es mover a la iglesia, es involucrar a la iglesia para actuar como una familia tratando de rescatar al hermano. Primero hicimos un intento en privado, luego otro intento semiprivado, pero ahora estamos involucrando a toda la iglesia para dar la oportunidad de que varios puedan hablar con esta persona. Es por eso que el Señor dice: si también rehúsa escuchar a la iglesia. Él está presuponiendo que la iglesia va a hablar. Él está presuponiendo que la iglesia se va a involucrar. Si rehúsa escuchar a la iglesia. Por eso decía que esta es una iglesia local. Esta es una iglesia que tiene la capacidad de escuchar un reporte. En el tiempo del Señor no había internet. Y no es, públicalo en el muro de tu Facebook para que se entere la iglesia universal. No. Estamos hablando de una iglesia local, donde la membresía se conoce, donde se sabe quiénes son miembros y quiénes no lo son. Habla con la iglesia para que la iglesia hable con este hermano. Es una iglesia local, no universal. ¿Y cuál es el propósito de llevar a cabo este proceso? Bueno, eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. El propósito de la disciplina. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Y el propósito, evidentemente, es ganar de vuelta al hermano. Son dos propósitos, pero este es el primero. Ganar de vuelta al hermano. Versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Me encanta eso. Has ganado a tu hermano. Aunque el pecado cometido haya sido contra ti, vamos a suponer que fue contra ti, el propósito no es que salgas vindicado. Reconoció que pecó contra mí. No, ese no es el propósito. El anhelo de tu corazón debe ser el mismo que hay en el corazón de tu Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que Dios no quiere que pase? Que se pierda uno de esos pequeñitos por los que Cristo murió. Esa es la motivación que debe estar en tu corazón al amonestar al hermano que peca contra ti. Dice: has ganado a tu hermano. Tú vas a ser el instrumento en las manos de Dios para que esa persona no se pierda, para que esa persona siga disfrutando de la bendición, del deleite, del gozo de su comunión con Dios. Recuerda lo que nosotros vimos en el mensaje anterior, este domingo pasado. Y si tú no estabas aquí, el mensaje ya está disponible en YouTube. En los primeros 3 capítulos del Génesis, decíamos la semana pasada, nosotros podemos entender la obra de Cristo, así como la naturaleza y misión de la iglesia. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto del Edén, ¿qué sucedió? Que la imagen original de Dios en nosotros quedó distorsionada. Y a partir de ese momento el hombre se convirtió en un ser egoísta, orgulloso, soberbio, injusto, contencioso, mentiroso, codicioso, envidioso. Y su felicidad quedó hecha a pedazos. El hombre se convirtió en un ser inútil espiritualmente y su felicidad quedó destrozada. Ahora, en la conferencia que tuvimos en Together for the Gospel, y por cierto, aquellos que escuchan, que pueden entender el inglés, les recomiendo que escuchen el mensaje de Ligon Duncan. Fue excelente mensaje. Y Ligon Duncan decía en este mensaje que es interesante notar que la primera palabra que Dios le pronunció al hombre fue bendición. Dios los bendijo. ¿Recuerdan? Dice en Génesis capítulo 1 versículo 27: y los bendijo Dios. Dios bendijo al hombre. ¿Y qué hace Dios después que lo bendice? Le da un mandamiento. Dios los bendice y le da una orden: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, etcétera. De manera que la bendición de Dios, el disfrute de la bendición de Dios está conectado con la obediencia a Dios.
Cuando obedecemos a Dios, no nos ganamos la bendición de Dios. Nadie se gana la bendición de Dios. No es que nos ganamos la bendición de Dios. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que es en el camino de la obediencia que nosotros somos bendecidos, que nosotros podemos disfrutar de la bendición. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Que Satanás convenció al hombre de que su felicidad más bien estaba en la desobediencia. Y es increíble cómo el diablo jugó aquí con las palabras, porque le dice a Eva: si tú comes de ese árbol, Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol prohibido, porque si lo hacen, ustedes serán como Él. Qué irónico, ¿verdad? ¿A imagen de quién fue creado el hombre? A imagen de Dios. Ya el hombre era como Dios y debía seguir en obediencia, claro, en lo que Dios quiso compartir de su imagen con el hombre. No es que el hombre se convirtió en Dios, pero el hombre tenía parte del carácter de Dios en él, lo que Dios quiso comunicarle. Ya el hombre era como Dios, porque fue hecho a la imagen de Dios. Pero ahora Satanás lo quiere convencer de que él tenía que desobedecer a Dios para alcanzar esa imagen. Qué increíble, ¿verdad? Y Adán y Eva pecaron contra Dios. Y el hombre en su pecado se está perdiendo. El hombre en su pecado está desperdiciando su vida. El hombre en su pecado se está encaminando a una vida miserable. Eso es lo que hace el pecado. Pero nosotros no queremos que eso suceda con ninguno de nuestros hermanos. Ese es el punto. No queremos que nadie se pierda. Me llamaba poderosamente la atención las palabras del apóstol Pablo al final del capítulo 1 de 2 a los Corintios. Y yo creo que nosotros podemos apropiarnos de estas palabras de Pablo cada vez que tengamos que amonestar a alguien. Pablo dice: no es que queramos tener control de vuestra fe, o como dice la Reina Valera, no es que nosotros queremos enseñorearnos de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. ¿Ustedes oyeron eso? Somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. En la fe, ¿qué es lo que hace la fe? Creerle a Dios. Vivir por fe, no por ver. ¿Qué fue lo que Adán y Eva no hicieron? Creerle a Dios, le creyeron al diablo. ¿Qué es lo que están haciendo muchos todavía aquí? Le están creyendo al diablo, no a Dios. Y Pablo dice: ¿saben por qué nosotros los pastores les predicamos la palabra desde el púlpito y tratamos de moverlos a la obediencia al Señor? No es que nosotros somos un equipo de matagozo. No es que nosotros queremos hacer la vida aburrida, no es que queremos hacer la vida miserable, es todo lo contrario. Nosotros estamos colaborando con ustedes para vuestro gozo. Eso es lo que hacen los pastores. Y me encanta eso, que estamos aquí para ayudarlos a que ustedes se gocen en Dios, a que ustedes se deleiten en Dios. Estamos aquí colaborando para vuestro gozo. Pero hermanos, es exactamente lo que hace un creyente cuando va a otro creyente y le advierte de su pecado. No es que se esté enseñoreando. ¿Quién eres tú para meterte en mi vida? Tu hermano que te ama. Yo no estoy tratando de enseñorearme sobre ti. Yo te estoy advirtiendo para que no tengas una vida miserable. Yo estoy colaborando contigo para tu gozo. Queremos ganarte, no que te pierdas. Recuerda eso la próxima vez que un hermano de esta iglesia se acerca a ti para amonestarte. ¿Cómo tú reaccionas cuando te amonestan? No es agradable que a uno lo amonesten. No somos masoquistas. De hecho, cuando la esposa de uno le dice: mi amor, tenemos que hablar. ¿Qué hice? No es agradable. A uno le gusta que le digan: oye, yo estoy tan contenta contigo, tú me haces tan feliz.
Pero cuando viene con una cara seria, mi amor, últimamente, de verdad, hay algunas cosas que no me están gustando mucho. Y a mí, yo no sé tú, pero a mí no me gusta que me lo digan. La reacción inicial cuando uno es amonestado no es de alegría. Ay, qué bueno, golpéame. No. O sea, no, uno tiene que hacer un esfuerzo mental para recordar que eso es para tu bien. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, ¿verdad? Bueno, recuerda esto. Cuando alguien viene a ti a amonestarte. Y déjame decirte algo, si esa persona te vino a amonestar y no lo hizo con ternura, no lo hizo con la bondad de la que habla Romanos, escúchalo como quiera. Como quiera, pregúntate si lo que te está diciendo es verdad, aunque no lo haga en un buen tono. ¿Ustedes recuerdan a David cuando Simei comenzó a maldecirlo? Y Joab, su general en jefe, dijo: oye, ¿qué es este perro muerto hablando así de mi señor? Voy y le corto la cabeza. Un hombre fuerte. Y David le dijo: no, déjalo. Tal vez fue el Señor que le dijo que me maldijera. Wow, qué actitud. Tal vez fue el Señor que le dijo que me maldijera. Así que no tomes tan en cuenta, no seas tan hipersensible. Si fue en buen tono, si no fue buen tono. Lo que te está diciendo es verdad. Pero la disciplina eclesiástica tiene otro propósito. Y este no siempre es tan evidente. Y por favor, va a sonar raro cuando lo diga ahora, lo estoy advirtiendo, pero yo lo voy a explicar, no te preocupes. La disciplina también tiene el propósito de proteger los límites del reino de Dios. La disciplina en la iglesia tiene el propósito de proteger los límites del reino de Dios. Vean otra vez el versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Y para entender lo que el Señor está diciendo aquí, nosotros tenemos que volver al contexto. En Mateo capítulo 18, el Señor Jesucristo comienza estableciendo quiénes son los que pertenecen al reino de Dios. Ese es el contexto más amplio de este pasaje. Noten Mateo 18:1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Para la mayoría de los judíos del primer siglo, los límites del reino de Dios estaban muy claros. ¿Quiénes estaban adentro del reino y quiénes estaban fuera del reino? Bueno, adentro del reino estaban todos los judíos, claro, todos los israelitas que estaban procurando obedecer la ley de Dios, que estaban haciendo su mejor esfuerzo de obedecer la ley. Esos eran los que estaban adentro. Los demás, es decir, todos los que no eran judíos, y los que eran judíos pero no estaban haciendo su mejor esfuerzo para obedecer la ley, esos estaban fuera. Pero ahora Cristo quiere hacerles ver a sus discípulos que la pertenencia en el reino no es un asunto de raza, no es un asunto de nacionalidad, es un asunto del corazón. Si no os convertís y os hacéis como niños, no importa la nación a la que ustedes pertenezcan, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño. ¿Qué niño? ¿Cuál niño? ¿Estaban atentos al pasaje? ¿Cuál niño? Cualquiera que se humille como este niño. ¿Cuál niño? El niño del versículo 2. Jesús estaba con sus discípulos y llamó a un niño, y el niño vino tranquilamente y se puso en medio. Ustedes saben bien lo difícil a veces que es para los niños saludar a los adultos. Se amedrentan
Sin embargo, ahí estaba Jesús con sus discípulos, llamó a un niño, el niño vino y se puso en el medio, y Jesús dice: todo el que se humille como este niño. ¿Qué está enseñando el Señor? Bueno, primero, no está enseñando que todos los niños van al cielo por ser niños, no. Niños, escuchen esto, ustedes no van al cielo porque son niños. Dos, tampoco está enseñando que nos ganamos el cielo obedeciendo a Jesús, como hizo este niño. No, pero el verdadero creyente, el que de verdad pertenece al reino de los cielos, el verdadero creyente es el que viene humillado al Señor Jesucristo, reconociendo su indignidad, reconociendo su pecado y renunciando a su autonomía. Él es el Señor. O sea que el verdadero creyente no solo es el que profesa ser de Cristo, sino el que muestra la realidad de esa profesión de fe a través de su obediencia a Cristo, como lo hizo ese niño. Una obediencia no perfecta, pero sí sincera. Esos son los que pertenecen al reino. Ok, entonces, ¿qué debe hacer la iglesia con un individuo que dice ser cristiano, pero rehúsa arrepentirse de su vida pecaminosa luego de haber sido confrontado por un miembro de la iglesia, después por 2 o 3 y después por toda la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? En tal caso, la iglesia no puede seguir reconociendo, escuchen bien cada palabra. En ese caso, la iglesia no puede seguir reconociendo la veracidad de su profesión de fe. Eso es lo que significa: tenle por gentil y publicano, como dice la Reina Valera. El gentil era el extranjero, el que no era judío. Tenle por gentil es el que no pertenecía al pueblo de Dios en el antiguo pacto. Y el publicano era uno que, siendo judío, era recolector de impuestos. Siendo judío, él era considerado como un traidor, porque él le cobraba impuesto a los otros judíos para dárselo al imperio opresor de la bota romana y de paso enriquecerse, traicionando a su propia gente. Así que en la mente del judío, ni el gentil ni el publicano estaban dentro de los límites del reino de Dios. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que así deben considerarse aquellos miembros de la iglesia que rehúsan someterse a la autoridad de Cristo al no querer escuchar la amonestación de la iglesia. ¿Oyeron eso? Al que rehúsa someterse a la autoridad de Cristo, al no querer escuchar la amonestación de la iglesia, es alguien que, igual que el publicano, está traicionando al Señor en el que dice creer. Es un traidor del evangelio. ¿Saben lo que eso significa, hermanos? Que al aceptar a un individuo dentro de la iglesia local, y es por eso que nosotros los pastores, cada vez que vamos a recibir a un miembro, lo presentamos a la iglesia, porque no son los pastores los que reciben a los nuevos miembros de la iglesia. Lo que eso quiere decir es que al aceptar a un individuo dentro de la iglesia local, estamos reconociéndole públicamente como un ciudadano del reino de los cielos. Por eso alguien compara las iglesias locales con embajadas del reino, que expiden el pasaporte que nos acredita como ciudadanos. La iglesia es la que da el green card del cielo a través de la membresía. La membresía de la iglesia es el pasaporte que nos acredita como ciudadanos del reino de Cristo. Por lo tanto, si luego de haber pasado por ese cuidadoso proceso de amonestación en privado, semiprivado, público en la iglesia,
Después de haber hecho un esfuerzo infructuoso de ganar a ese hermano en amor, la iglesia decide excluirlo de la membresía. Le está retirando su reconocimiento público de ser un ciudadano del reino. Y de esa manera está protegiendo los límites del reino. ¿Quiénes están adentro y quiénes están afuera? Para que el mundo no se confunda. ¿A cuántos no les ha pasado que están predicando el evangelio y dice, pero la iglesia tuya es donde va fulano? Pero ese tipo me debe, hace como un año y no me paga. ¿Ven el problema? Nosotros tenemos que proteger los límites del reino. ¿Quiénes están dentro? ¿Quiénes están fuera? ¿Recuerdan el oficio de Adán en el huerto del Edén? Lo vimos la semana pasada. Adán debía cuidar el huerto, debía labrar el huerto, debía proteger el huerto. ¿Protegerlo en qué sentido? Adán no podía permitir que nada inmundo entrara en el huerto, porque ese huerto, decíamos la semana pasada, fue el primer santuario donde Dios manifestaba su presencia especial en el mundo. Adán debió haber dejado fuera a la serpiente. Él tenía que guardar los límites del huerto. Y mis hermanos, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como miembros de la iglesia. Recuerden, la iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán, como vimos la semana pasada. Estamos unidos a él por la fe, somos un cuerpo con él, y por lo tanto tenemos la responsabilidad de mantener hasta donde sea posible la pureza de la membresía de la iglesia. ¿Y qué significa eso? ¿Que todos aquí deben ser perfectos? ¿Que nadie aquí puede pecar? No, si es así, renunciemos todos, empezando por los pastores. No, de lo que estamos hablando aquí es una persona que rehúsa escuchar amonestación, una persona que quiere seguir viviendo su vida, una persona que quiere seguir coqueteando con el pecado, una persona que no escucha la reprensión de sus hermanos en la fe y por lo tanto no está evidenciando la genuinidad de haberse colocado bajo la autoridad suprema de Jesús como Señor, como Rey, como amo. Y déjenme decirles algo, hermanos. Aplicar esa medida disciplinaria no es falta de amor, todo lo contrario. Mantener en la membresía de la iglesia a una persona que no está dando evidencias de haber nacido de nuevo es negarle la posibilidad de que vea su condición y algún día venga y se arrepienta de verdad. De hecho, en 1 Corintios capítulo 5 se dio el caso de un hombre que estaba en pecado sexual. Y Pablo dice, saquen a ese hombre de la iglesia, entréguenlo a Satanás. La disciplina de la iglesia, la exclusión de la membresía es sacar a una persona de la sombrilla de protección espiritual de la iglesia. Por eso se dice entregarlo a Satanás. Pero ¿saben lo que dice Pablo? Para que, si es posible, su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ven, el propósito de la disciplina es que se salve. Y es interesante notar que en este pasaje Pablo le está pidiendo a los corintios como iglesia que hagan eso, no a los pastores, a los corintios. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado. Y estoy terminando, no se preocupen. La autoridad que Cristo le confirió a su iglesia para aplicar la disciplina. Versículo 18. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esos términos atar y desatar en ese texto, en este contexto, se está refiriendo a la autoridad que Cristo le confirió a su iglesia de incluir o excluir de su membresía a una persona. Atar y desatar, la decisión que la iglesia toma en un acto disciplinario. Y por la forma de los verbos aquí en el original podemos traducirlo de esta manera: todo lo que atéis en la tierra, la decisión que ustedes tomen con respecto a este hermano o esta persona, luego de haber pasado por el proceso de habla en privado, habla con 2 o 3, díselo a la iglesia, y él todavía rehúsa, lo que ustedes aten aquí en la tierra ya habrá sido atado en el cielo. Ustedes están simplemente confirmando lo que ya el cielo hizo.
Y lo que ustedes desatéis en la tierra ya ha sido desatado en el cielo. Nosotros hablamos en nombre de la iglesia, en nombre del cielo, perdón. Las iglesias locales, las verdaderas iglesias locales, hablan en nombre del cielo, en representación del cielo. Y por eso alguien decía que es a través de las iglesias que Dios confunde la sabiduría de los sabios. Porque no es una junta de ángeles, es una iglesia que comete errores, una iglesia que no es perfecta, y sin embargo esa iglesia habla en nombre del cielo. Dice este autor, Jonathan Leeman, somos embajadas del cielo. Cuando alguien está en la iglesia, está en el terreno del cielo. La embajada tiene autoridad para hablar en nombre del cielo. Cuando la embajada de Estados Unidos habla, está hablando en nombre de los Estados Unidos. Eso es la iglesia, una embajada del cielo, dice Jonathan Leeman, que ha traspasado la barrera del tiempo. Usted está en China y dice, wow, yo estoy cansado de oír gente hablando en chino. ¿Dónde hay una embajada dominicana? Y cansado de comer comida china. Pero usted va a la embajada dominicana en China y hablan en español dominicanizado. Le dan sancocho, pollo frito, comida dominicana. Bueno, hermanos, este es el terreno del cielo. Aquí se habla el lenguaje del cielo, porque aquí se predica la Biblia. Aquí se come la comida del cielo, pan y vino, cuando celebramos la cena del Señor. Aquí se practica la cultura del cielo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este es el terreno del cielo. Cuando entramos aquí, no por la puerta de este edificio de concreto, cuando entramos aquí a reunirnos con nuestros amados hermanos que han sido lavados por la sangre de Jesús, nosotros estamos en el terreno del cielo y Jesús está aquí. La iglesia es increíble, la iglesia es un lugar sorprendente y maravilloso. No por ella, sino por el dueño, amo, Señor, Salvador, Rey de esa iglesia. Es por eso que la disciplina en la iglesia debe llevarse a cabo en dependencia del Señor, en oración. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, que veremos muy brevemente: la necesidad de sabiduría para aplicar la disciplina en la iglesia. Versículo 19: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mis hermanos, el Señor Jesucristo no ha cambiado de tema. Si Él está hablando aquí de la oración y dice cualquiera cosa que pidan, pero debemos suponer, como dice William Hendrickson, por el contexto, que Él se refiere de manera particular a pedir sabiduría en el momento de tener que disciplinar a un miembro. Necesitamos sabiduría, hay que orar. Y aquí se está dando la seguridad de que aun cuando en cierto lugar, dice Hendrickson, la comunión de creyentes esté formada por solo dos personas, aún esos dos, cuando estén de acuerdo entre sí, pueden definitivamente contar con la dirección del Señor que acaban de pedir. Mis hermanos, cuando ese proceso se está llevando a cabo en el nombre de Cristo, es decir, bajo la autoridad de Cristo, siguiendo las enseñanzas de Cristo, Él está allí en medio de ellos, supervisando y aprobando, poniendo su sello de aprobación sobre lo que estamos haciendo como iglesia. Todo lo que atéis habrá sido atado en el cielo. Ustedes hablan en nombre del cielo. Ven, mis hermanos, porque decíamos al principio que la iglesia es una comunidad de personas que se han comprometido en amor a cuidarse unos a otros y a dejarse cuidar. La iglesia no es un club. ¿Cuál es tu responsabilidad con el club? Tú eres miembro del Club Naco o Country Club o Club de Arroyo Hondo. ¿Cuál es tu responsabilidad? Pagar tu cuota de membresía. Se murió un miembro, tú quizás ni lo conoces. Eso no te importa. Tú estás pagando la membresía y puedes usar la cancha, la piscina. Bueno, la iglesia no es un club. La iglesia es una familia. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Jesús. Una comunidad en la que ningún miembro puede desentenderse de los otros, porque eso sería incoherente con nuestra profesión de fe.
Y ahora déjenme ser honesto con ustedes. Miren, hermanos, el hecho de estar preparando estos mensajes me ha confrontado fuertemente en cuanto a mi propia percepción de la iglesia. Y yo puedo decir, y de verdad, Dios me es testigo, aún mi esposa me es testigo de esto, que voy a decir ahora. Dios me es testigo de que por la gracia de Dios, siempre le he dado importancia a la iglesia local. Y siempre he experimentado un profundo amor por esta iglesia. Dios lo sabe. Pero aún así, de verdad, en esta semana, preparándome para predicar, me he dado cuenta lo mucho que me falta por crecer en mi propia percepción de lo importante que la iglesia es a los ojos de Dios. Y lo mucho que me falta por crecer en mi amor por mi iglesia local, por esta iglesia local. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué de ti? ¿Qué de ti, mi hermano, mi hermana? ¿Tú te das cuenta de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en mantener la esencia de esta iglesia como una iglesia y no como un club hasta que Cristo vuelva? La iglesia está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Nosotros estamos aquí para extender el dominio del reino de Cristo, el huerto. Estamos aquí para extender el dominio de Cristo a través de la predicación del evangelio. Todos nosotros, todos, esa es tu responsabilidad, mi hermano. Todos estamos aquí para extender el dominio del huerto, el dominio del reino de Cristo a través de la predicación del evangelio y para proteger los límites de ese reino en las iglesias locales, cuidándonos unos a otros en amor. Pero mis hermanos, para que eso sea posible, no solo es necesario que la iglesia sea pastoreada por hombres fieles, es necesario que la iglesia esté compuesta por miembros fieles. Estudien la historia y nunca encontrarán en los libros de historia una guerra que haya sido ganada por un ejército de generales. Tienen que haber generales y tienen que haber soldados. No, Dios no llamó a los pastores de la iglesia para hacerlo todo en la iglesia. Tiene que haber pastores fieles, pero tienen que haber miembros fieles. Y cada uno debe preguntarse, ¿cómo sería esta iglesia si todos los miembros fueran como yo? ¿Cómo sería la iglesia? Yo quiero dejar dos preguntas en tu mente y en tu conciencia para que medites en este día. Antes de salir de aquí, de hecho, últimamente cuando el piano toca, algunas personas comienzan a pararse. Hermano, la razón por la que el piano se pone a tocar es para que cada cual se quede quietecito, tranquilo, sentado. No se preocupe que va a llegar a su casa a comer temprano. Escuche el piano, medite tranquilo. Cuando termine, ahorita cuando yo ore, ahora mismo voy a orar, quédate tranquilo y medite en lo que has oído. Y pregúntate a ti mismo, ¿soy yo un miembro fiel de esta iglesia local, cuidando de mis hermanos en Cristo y dejándome cuidar? ¿Soy yo un miembro fiel? Segunda pregunta, ¿cuáles son las áreas en las que yo debo trabajar como miembro en dependencia del Espíritu Santo para que esta iglesia, esta amada iglesia que este año cumple 40 años de edad, ¿qué yo debo hacer? ¿Qué yo debo cambiar? ¿Qué yo debo mejorar como miembro en dependencia del Espíritu de Dios para que esta mi amada iglesia local pueda extenderse a lo que está delante y seguir avanzando hacia el cumplimiento del propósito que Jesús tenía en mente cuando parió esta iglesia?
cuando trajo esta iglesia a la existencia. Y te trajo a ti, mi amado hermano, mi amada hermana, para que tú seas una piedra viviente de este templo espiritual. ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué yo debo mejorar en dependencia del Espíritu de Dios para que esta iglesia siga avanzando como iglesia? Y me voy a permitir terminar con estas palabras de Pablo, unas palabras de bendición pastoral. Primera Tesalonicenses 3:12. Que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que la firme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Amén.